Hermanos, en el nombre de Cristo les saludo, paz a vosotros. A vos paz. Es un gusto, hermanos, es un placer, es un privilegio estar aquí en la iglesia, hermanos, y primera vez que lo estamos haciendo ya con parte de la iglesia, no toda la iglesia, hermanos, y pues estamos en la casa de Dios y debemos de darle gracias y debemos de pedirle también de su asistencia siempre. Y antes de iniciar, hermanos, los invito a que me acompañen a orar a nuestro Dios. Bendito Señor que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por este hermoso día, Señor, por todas las bendiciones que nos has brindado en esta semana, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Estamos ya por finalizar el sábado, Señor, en el cual tu pueblo se congrega, Señor, en el cual tu pueblo te alaba, Señor. Cantamos, entonamos cantos para ti, Señor, y aprendemos, Señor, leemos de tu palabra, Señor. Te suplicamos que tú seas en este lugar, Señor, y en cada uno de los hogares donde tus hijos se congregan, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para alabarte y bendecirte también, Señor. Queremos que sigas siendo el invitado de honor siempre, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te suplicamos que nos bendigas, Señor, y gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar este servicio con unos cantos para la honra y gloria de nuestro Dios. El primero es el himno número 230 que se titula ¿Cómo podré estar triste, hermanos? Pues tenemos a nuestro
Bueno, hermanos, yo siento que cuando estamos en la casa de Dios, aunque estemos en ocasiones tristes, hermanos, en ocasiones con alguna carga, pero estamos aquí con nuestro Dios y sabemos, debemos depositarle nuestras tristezas, hermanos, debemos depositarle nuestras cargas y gozarnos porque Él está con cada uno de nosotros, hermanos. Dice este canto: porque tú eres el gozo de mi corazón. Amén, hermanos. Un par de cantos más, hermanos, también estaremos escuchando de la palabra en esta tarde. Es un canto bien hermoso que igual, hermanos, cuando estemos con algún peso en nuestro corazón o con una carga, dice que nuestro Señor está ahí para rescatarnos, para cuidar de nosotros. Océano se llama este canto. Donde mis pies
Amén, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a entonar un último canto. Después de esto vamos a escuchar de la palabra en esta tarde. Y este canto, hermanos, también es un canto de gracias, ¿verdad? Y pues yo veo en los rostros de cada uno de ustedes, hermanos, que estamos agradecidos con Dios porque nos ha cuidado, ¿verdad? Nos ha protegido y para mí es un gusto enorme, hermanos, ver el rostro de cada uno de ustedes también, hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias se llama este canto. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, Señor. Vamos a escuchar la palabra. Voy a invitar a nuestro pastor para que pase aquí al frente. Adelante, hermano. Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con mucho amor en esta tarde. Paz a vosotros. Voy a invitarles para que abran su Biblia, entremos directamente al mensaje de esta tarde. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, por favor vayan al capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versos de este capítulo número 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a retomar nuestra costumbre de leer alternadamente la palabra de Dios, dando gracias al Señor por la bendición que nos concede de estar aquí en el santuario. Voy a iniciar con la lectura. Por favor, estén atentos, ustedes continúan con el verso 2 y así vamos alternándonos hasta unirnos en el versículo 7. Repito la cita por última vez y que es la única cita que vamos a ver en el sermón. Primera de Pedro 4 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado,
porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, glotonerías, banquetes y en abominables idolatrías, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde, Señor, te bendecimos y justo antes de iniciar con el estudio bíblico, una vez más pedimos la unción de tu Espíritu para que seamos como ovejas conducidas por ti en los pastos verdes, que puedan alimentar, y también en aguas tranquilas donde pueda saciar nuestra alma esa sed. En este tiempo, Señor, de agobio, en este tiempo de dificultades, de incertidumbres, necesitamos, Padre, tu bendición, tu guianza para mantener nuestra carrera como cristianos. Oh Padre, te pedimos estos favores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su asiento, por favor. Tantita agua. Bueno, para quienes no estuvieron aquí hoy en la mañana, les damos una fraternal bienvenida. Estamos agradecidos con Dios porque después de casi 6 meses que nuestro templo estaba prácticamente cerrado para cultos presenciales, pues hoy, por la gracia de Dios, podemos abrirlo de nuevo y tener esta bendición de juntarnos en un solo lugar para realizar este culto, que es el homenaje que elevamos a Dios como respuesta a las bendiciones que Él nos da. El culto tiene ese sentido, es una respuesta del cristiano a las bendiciones, a la gracia, al favor, a la misericordia de Dios. Por eso nos reunimos, por eso cantamos, por eso meditamos en su palabra, porque Dios nos ha alcanzado con la salvación, y la mejor manera de responder a esa obra de Dios es justamente atendiendo su palabra y viviendo conforme a su voluntad. Ahora, el sermón de esta tarde, dando también la bienvenida a los demás hermanos de la congregación que están viéndonos a través de las redes sociales, y también para muchos hermanos en diferentes países que nos acompañan semana a semana en este culto desde la ciudad de Dallas, Texas. Les quiero decir que nuestro título para este mensaje es El cristiano, más bien la vida del cristiano en los últimos tiempos. La vida del cristiano en los últimos tiempos. A veces, hermanos, cuando hablamos de esta expresión de los últimos tiempos, algo que viene a nuestra mente es una crítica que se ha hecho a la iglesia cristiana desde muchos años antes, en el sentido de que siempre estamos hablando de los últimos días o de los últimos tiempos, que siempre estamos hablando de que Cristo va a venir, esperamos la segunda venida, pero la verdad es que no llega. Pasan los años, nacen las personas, se mueren las personas, 1 siglo, 2 siglos, 1 milenio, 2 milenios, y nada que aparece Cristo. Bueno, eso se debe a una incorrecta interpretación del término últimos tiempos, últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, no estamos hablando de la última semana antes de que Cristo venga. Cuando hablamos de los últimos días, bíblicamente, teológicamente, estamos hablando desde el día en que Cristo regresó a los cielos para estar en el trono de Dios. Estamos hablando, hermanos, de
antes de la mitad del primer siglo. Desde ese momento en que Cristo se despide, cuando está en el monte ahí con sus discípulos, les da las últimas instrucciones, diciéndoles que no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, y que después ellos son testigos de cómo fue alzado en una nube para ir ante la presencia de Dios. A partir de ese momento ya empiezan los últimos días. Lo que pasa es que mucha gente no sabe. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios para tener un buen entendimiento de lo que dice esta palabra. La iglesia primitiva también esperó a Cristo mientras vivía. Cuando uno lee, por ejemplo, las epístolas paulinas, uno se da cuenta que el mismo Pablo esperaba en vida el retorno de Cristo. Porque el ser humano no puede ver realmente muy lejos. Nuestra vista es una vista corta. No tenemos la visión de Dios, en el sentido de que Él ve toda la historia de la humanidad como si fuera una sola fotografía, y no parte por parte como nosotros lo estamos observando y viviendo. Pablo, por ejemplo, cuando habla de la esperanza de la resurrección, cuando trata de consolar a los de Corinto, a los de Tesalónica, les dice: miren, les voy a decir un misterio. Aquellos que estemos vivos no vamos a ser delanteros a los que durmieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y junto con los que han resucitado vamos a ascender a las nubes para recibir al Señor. Hay muchos textos que hablan de que la esperanza de la iglesia primitiva era que Cristo regresara en un corto tiempo, es decir, en un par de años, 3 años, 4 años y no más. Pero ante la perspectiva de Dios ahora nos damos cuenta que los últimos días son días que incluyen siglos, y dicho sea de paso también un par de milenios que ya llevamos por lo pronto. Ahora, también el concepto, en un segundo sentido, en una segunda aplicación, tendría que ver con los últimos días que vive cada uno de nosotros, y que eso sí son más fáciles de predecir. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy, a raíz de la pandemia, le ha tocado vivir sus últimos días? Bueno, ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, hay mucha gente en los hospitales de todo el mundo que están viviendo sus últimos minutos, sus últimos instantes. En ese sentido también se aplica el concepto de los últimos días, porque pueden ser los últimos días para usted y para mí, estos que estamos viviendo. Estos últimos días de agosto de 2020 pueden ser los últimos días, o puede ser que estos días del año 2020 sean los últimos días. Solo Dios lo sabe, hermanos. Entonces, con esto en mente, el título tiene un sentido más comprensible: cómo debemos vivir los cristianos la vida que Dios nos da en los últimos días, ya sea antes de que Cristo venga, si nos toca estar vivo, o antes de que nosotros muramos. Estamos hablando de algo concreto. En otras palabras, hermanos, cómo debemos vivir el resto de nuestra vida, que puede ser 1 año, 10 o 20, solamente Dios lo sabe. Cómo debemos vivir, porque ese es el tema que el apóstol Pedro va a tocar en este capítulo 4. La vida del cristiano en los últimos tiempos. Ahora, la verdad es que antes de la pandemia habíamos iniciado una serie de mensajes, quizá alguno lo recuerde, sobre la primera carta de Pedro, pero se interrumpieron los cultos y dejamos el seguimiento, y ahora prácticamente lo estamos retomando. Y recuerdo que
estudiábamos que estas cartas del apóstol Pedro fueron escritas para dar esperanza y consuelo a cristianos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo. Ese es el contexto de la carta. No eran personas como nosotros que realmente tenemos muchas comodidades, una casa, un auto, una comunidad, un trabajo estable, un seguro de vida, una cuenta en el banco, un templo, una familia y todo lo que tenemos. Realmente no era así. Los destinatarios originales eran personas que iban huyendo ante la persecución del Imperio Romano, que no permitía que se hiciera culto a alguien más aparte del César. Y por otro lado también los incansables judaizantes que se sintieron celosos de que alguien que no fuera de la tradición farisea pudiera tener acceso a la salvación. Entonces eran dos frentes con los que estaban luchando los primeros cristianos. Por un lado el imperio y por otro lado los judaizantes. De tal manera que tuvieron que huir para salvar sus vidas. El libro de los Hechos narra perfectamente bien cómo iban escapando de una ciudad a otra. Y lo curioso es, hermanos, que en ese tiempo fue en el cual la iglesia creció como nunca antes ha crecido otra vez. Entre más persecución, más crecimiento. Era algo realmente paradójico, ¿no? Una paradoja es una contradicción, pero así es. Entre más sangre se derramaba, era como abonar más la tierra y más fruto de cristianos surgía. Algo realmente maravilloso, el primer siglo en la historia del cristianismo. Entonces, la epístola está en ese sentido animando. A esta epístola pertenece el famoso texto que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, no se les olvide quiénes son ustedes. Y si están afligidos un poco de tiempo, no lo tomen a mal, porque es necesaria la prueba de vuestra fe. Pero Dios no carga a nadie con más de lo que puede llevar. Pedro está siempre animando, fortaleciendo a los creyentes hasta que llega al capítulo 4. Cuando llega al capítulo 4, el apóstol Pedro introduce cosas que no había dicho antes. Ya no trata solamente de aspectos de esperanza o de consuelo, ahora trata aspectos que tienen que ver con la ética del cristiano. Está bien, están pasando por persecuciones, han sido acosados, han dejado su tierra, han dejado sus pertenencias, se han convertido en extranjeros. Está bien, les ha tocado a ustedes vivir así, pero eso no significa que tienen libertad para pecar. Así es la Biblia, hermanos. Yo siento mucha pena por los predicadores que solo quieren hacer sentir bien a los miembros de la iglesia, que su única preocupación es quedar bien con los oyentes, aunque para eso tengan que hipotecar lo que dice la palabra de Dios. No debe de ser así, hermanos. Tenemos que leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia, y tomar la parte que a nosotros nos corresponda. No solamente debemos hablar de las cosas halagüeñas, de aquello que nos gusta oír, no, está todavía en boga el famoso evangelio de la prosperidad, donde el único interés es el interés económico, tanto de los que dirigen las iglesias como de aquellos que son miembros, porque también aspiran a las cuestiones económicas. Y usan a Dios como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que al frotar sale
y se convierte en un esclavo y dice, diga mi amo, ¿en qué le puedo servir? Pues ahora tráeme esto y ahora dame esto y ahora concédeme esto otro, ¿verdad? Dios no es el mago de la lámpara maravillosa, ni siervo, ni cosas por el estilo de nadie. Dios es Dios. Y en su palabra Él nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida los cristianos en los últimos tiempos. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos a revisar 3 o 4 cosas del texto que hemos leído que son muy interesantes. El primer verso dice, así que si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, bueno, nosotros también debemos estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Lo que está diciendo Pedro aquí, hermanos, es que si nosotros pensamos que hemos estado sufriendo mucho, bueno, entonces hay que compararnos con Cristo. Porque si de sufrimiento se trata, hermanos, a Cristo no le podemos ganar. ¿O sí, hermanos? Él sufrió todo lo que alguien podía sufrir. Todo, hermanos. Todo. El rechazo de propios y extraños, la traición de uno de sus íntimos amigos, la burla de los líderes religiosos de su tiempo, y finalmente, hermanos, un juicio absolutamente inválido, absurdo, donde lo condenan a morir en una muerte que era exclusivamente para criminales empedernidos, para la escoria de la sociedad. La muerte de cruz era reservada para la escoria de los criminales, para lo peor de los criminales. Entonces, Pedro lo que está diciendo es cierto. No negamos que ustedes han sufrido mucho. Le dice a los que sí han sufrido, hermanos. Porque los cristianos del primer siglo sí sufrieron, hermanos. No tenían clima ni calefacción como la que tenemos nosotros. Buffet que tanto me gustan, hermanos. No había. No había prácticamente nada de lo que nosotros tenemos. Estaban yendo de un lugar a otro para salvar sus vidas. No de turismo, no de picnics o de cosas por el estilo, no placenteras. No. Muchos desvelos, mucha fatiga, agotamiento, porque los enemigos los estaban persiguiendo. Y Pedro les dice, acuérdense que Jesús padeció. Y ese mismo pensamiento debe ser el de nosotros. Digo, cuando nos toque padecer, si es que algún día padecemos. Pero no solo eso, sino que el texto nos dice que así como Cristo padeciendo cesó de pecado, porque Cristo nunca pecó, ustedes deben hacer lo mismo. No porque están sufriendo tienen derecho a pecar. Eso es lo que en síntesis está diciendo el apóstol Pedro. Porque aquel que sufrió en serio por nosotros nunca cometió pecado. Entonces ustedes no se den ese lujo. No se den ese lujo. Deben vivir de la manera en que Dios espera que vivan los cristianos sus últimos días. No se relajen. Y por ese motivo, hermanos, el apóstol también les dice que deben de estar armados. Es lo que dice este verso primero que estamos leyendo. Vosotros también estén armados. Esta es una imagen que tiene que ver con una realidad, y esa realidad es que estamos en una lucha. Y para triunfar en esa lucha necesitamos las armas apropiadas, las armas del Evangelio, la armadura de Dios, como dice Pablo,
cuando escribe la carta a los Efesios. Vístanse de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es una lucha carnal cuerpo a cuerpo, sino es una lucha en otro nivel, en una dimensión, en una realidad que muchas veces no se puede ver, en un plano que es de índole espiritual, donde hay fuerzas, poderes, potestades que difícilmente podemos vencer a menos que tengamos la armadura de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pedro: ármense, tomen el yelmo de salud para que cubran su cabeza, que es, diríamos, donde está el cerebro, donde se piensa. Tomen el yelmo de salud, protejan su cerebro, no vean cosas que no convienen, no escuchen cosas que no convienen, protejan su mente, su entendimiento. Pónganse la cota de justicia, es el chaleco que se hacía de alambre, para que si venía una espada no pudiera atravesar el cuerpo, sino que en ese alambre tejido estaba la cota de justicia y protegían sus lomos. Pónganse la cota de justicia. O sea, que sus obras, sus acciones sean justas en un mundo lleno de injusticias, como lo estamos viviendo hoy en día, hermanos, aquí en Estados Unidos, donde ustedes saben lo que está pasando con las protestas por el racismo que hay. Que sus obras sean justas. Calcen sus pies con el apresto del evangelio. O sea, debemos de estar debemos de estar dispuestos para compartir el evangelio, hermanos. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, no es otra. A eso se refiere el apóstol cuando dice ármense. Está tomando la imagen de la armadura del soldado, lo que también Pablo hace en la carta que estoy citando de memoria, según Efesios, ¿verdad? Usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque a veces sabemos mucho de muchas cosas, pero muy poco de la palabra de Dios. Incluso a veces le damos más importancia a otros documentos que a la misma palabra de Dios. La iglesia en México pasó por un momento muy difícil, hablando a nivel nacional, en la década de los 70s, justamente la década en la que yo fui bautizado. Sufrió una división muy fuerte la iglesia. Y era una pena ver que los ministros traían por un lado la Biblia, pero por otro lado todos los documentos conciliares, todos los argumentos que se decían entre unos y otros, y que era un libro, hermanos, 3 veces más grande que la Biblia. Qué vergüenza. El apóstol dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el arma que vamos a utilizar, no argumentos. En esta lucha, en este combate que el cristiano enfrenta en sus últimos días. No cuestiones propias de la naturaleza humana, no, sino de la palabra de Dios. Y luego dice: sobre todo eso, tomen el escudo de la fe, para que podáis defenderos de las acechanzas del maligno, porque el maligno lanza dardos encendidos, ¿no? Entonces con el escudo usted se protege. ¿Y el escudo de qué es, hermanos? De la fe. De la fe. Con todo esto, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que debemos de ser fieles a Dios en todo lo que Él nos pide. No importa que la estemos pasando mal por la pandemia o por diferentes otras causas o razones. Debemos de estar armados con esta armadura de Dios y mantenernos firmes en la fe sin pecar.
que como lo vimos en la mañana, es el gran desafío. Por una simple y sencilla razón, hermanos. La carrera no ha terminado. No ha terminado la carrera. No hemos llegado a la meta. Hay una frase muy célebre, muy famosa para los que disfrutan del béisbol, que es conocido como el rey de los deportes, porque un coach muy famoso de los famosos Yankees de Nueva York, de nombre Yogi Berra, tenía una frase. La frase dice: esto no se acaba hasta que se acaba, refiriéndose a que hay que terminar el partido para ver si ganamos o perdimos. Pero mientras no se termine el partido, hay que estar luchando. En el béisbol se juegan 9 entradas, son 27 outs, 3 outs por cada entrada. Y es hasta que no caiga el último out cuando ya se termina el partido. Bueno, hermanos, no sé en qué entrada vamos, pero todavía no cae el último out. Aunque vayamos ganando el partido contra el enemigo, no se confíe, porque no ha terminado el partido. No se confíe en el hecho de que usted tiene 30 años en la iglesia, o que usted es ministro y presidente de no sé qué, o que usted es diácono, o que usted es lo que usted quiera decir. No se confíe en eso, por el amor de Dios, no confíe en eso, porque no ha caído el último out. El enemigo no se rinde, siempre está al acecho. Por lo tanto, debemos estar atentos. Imagínense que un maratonista en las Olimpiadas, de esos que corren 42 kilómetros y 190 metros, que arranca su carrera 1 kilómetro, 10, 20, 30, 40, 41 kilómetros, 42 kilómetros, le faltan 190 metros, corre 100 metros más, le faltan 90, corre 50 metros más, le faltan 40, corre 10 metros más, le faltan 10 metros y ahí se cae, hermanos. Corrió 42 kilómetros y 180 metros, pero le faltan 10. 10 metros es de aquí a la pared, hermanos. Ahora, si se cae y si dice: no, yo ya me cansé, mejor me siento, ¿usted cree que vaya a ganar la carrera? Aunque vaya en primerísimo lugar, ¿qué va a suceder? Que los que vienen atrás van a llegar primero que él. Estamos en una carrera, hermanos, en donde no significa nada haber iniciado. Lo que significa es terminarla. Termine sus últimos días en el Evangelio de Cristo. No importa cuántos sean, pero desde hoy el llamado de la palabra de Dios por el apóstol Pedro es que terminemos nuestros últimos días siendo fieles a Dios en todo, haciendo lo que es correcto hacer, agradando a Dios, usando esa armadura, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, que no es otra cosa, hermanos, que el pecado, en cualquiera de sus manifestaciones. No son seres interplanetarios que andan viendo a ver a quién mortifican y cosas por el estilo. No es eso, hermanos. Es lo que está aquí adentro. Eso es lo que daña, lo que afecta, lo que está dentro del corazón. Allí está ese germen del pecado que de repente vive y crece y domina más que el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahí está la lucha, es una lucha interna. Entonces, se nos invita a ser fieles. Y el versículo 2 es un complemento del primero, donde dice: nos debe bastar el tiempo que vivimos en la carne. Ya no más en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios.
Muchos de nosotros fuimos convertidos, de jóvenes o ya mayores. Bueno, lo que hicimos ya en el mundo ya es suficiente, ya no más, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay que matar al viejo hombre, no lo deje vivo porque lo va a matar a usted. Ahora, quienes nacieron en la iglesia, pues disfruten ese privilegio, porque es un privilegio. También me da mucha pena que a veces cuando alguien se convierte y que fue muy malo, lo traemos a la iglesia y nos dice todo lo malo que fue y todos aplaudimos porque fue muy malo y ahora es muy bueno. Está bien, no digo que no esté bien, la obra de Dios así es, pero nunca decimos nada de los que nacieron en la iglesia y son firmes y fieles, que se comportaron siempre fieles, que nunca se fueron al mundo de pecado. Eso tiene otro valor delante de Dios. Y no digo que una cosa sea más importante que otra. Son dos realidades que vivimos. Si a usted le tocó nacer en la iglesia y crecer en la iglesia, afírmese. Es gloria para Dios el hecho de que no se haya contaminado en el mundo de pecado, que no haya sido fornicario, ni ladrón, ni nada por el estilo. Gloria a Dios por eso. Cuando los nacidos en la iglesia honran a Jehová de su sustancia, como dice la Biblia, de esa fortaleza que hay en el adolescente, en el joven, ¿verdad? Y si le tocó a usted ser evangelizado en cualquier edad, bueno, pues entonces lo que vivió en el mundo ya es suficiente como para seguir con las prácticas pecaminosas. Verso 3. Nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, glotonerías, banquetes y abominables idolatrías. Aquí, hermanos, se engloban actitudes que tienen que ver con los instintos de la carne. Y lo veíamos esta mañana. La única manera de vencer la carnalidad que hay en nosotros es pidiéndole a Dios cada día que nos llene más de su Espíritu Santo. Entre más fortalecidos estemos con el Espíritu Santo, más triunfo está garantizado ante las tentaciones y los instintos de la carne. No por nada Cristo dice que debemos de pedirle a Dios cada día que nos dé más de su Espíritu. Pensemos en las peticiones que hacemos cada vez que nos reunimos. Muchas veces son peticiones que tienen que ver con cosas muy temporales, por así decirlo. Pero hay que pedir a Dios que nos dé más de su Espíritu. Cristo le dice a los oyentes: pídanle a Dios que les dé más de su Espíritu. Y miren, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un pez le va a dar una serpiente? ¿Verdad que no? Pues si ustedes que son malos dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Hay que pedir por el Espíritu, hermanos. Vivimos la época del Espíritu. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Es la única manera en que podemos vencer los instintos de la carne, sean cualquiera que sean. Los pensamientos torcidos que a veces nos asaltan, la lengua que no se refrena, los ojos que como el sepulcro nunca dicen basta. Todo eso podemos controlarlo con la influencia del Espíritu Santo y cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos pasándola mal no significa que tenemos libertad para pecar. No.
No, no es así. Y luego viene el tema del testimonio. Versículo 4 dice, en lo cual les parece cosa extraña a aquellos, ¿verdad?, a los enemigos, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento o desenfreno de disolución, ultrajándoos. Una buena pregunta, hermanos, que todo cristiano debe de hacerse y eventualmente preguntar, ¿verdad?, a personas que usted conozca, que no sean familia o que sean familia, pero que no sean miembros de la iglesia, ¿cómo lo ven a usted? Y que sean sinceros. Pregunte, oye, hermanita, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Cuál es tu opinión de mí? Y lo primero que nos van a decir es, ¿qué? Sí, dime qué piensas de mí. La verdad, la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? Si dime la verdad, por favor, pues no te va a gustar. Pregunte. Porque a veces nosotros nos vemos en el espejo, ¿verdad? Y nos sentimos bellos y bellas y no hay nadie como nosotros, ¿no? Y quizá empezamos espejito, espejito, dime, ¿quién es el más bonito? Y el espejo, como lo controlamos nosotros, va a decir, no, pues tú. Pero no es así, hermanos. Pregunte. Que con toda confianza, un amigo del trabajo, oye, hermanito, ¿cómo me ves a mí? Porque yo soy cristiano y quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas tú de los cristianos? ¿Qué opinas de mí? Quizá vamos a llevar algunas sorpresas, hermanos. Puede ser. La respuesta correcta sería, mira, ya que me preguntas, yo quisiera ser como tú. Dime, ¿a dónde vas? Dime, ¿dónde te reúnes? Porque yo quisiera ser como tú. Me gusta como eres. Es lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Porque la iglesia, hermano, siempre está siendo observada. Usted a veces no se da cuenta. Pero así es, la iglesia está siendo observada. Voy a platicar una historia de cómo empezó la iglesia o la misión que se abrió en Cuba hace muchos años. En un avión apareció una carta de una persona que se llama Nieves Servilla. Vio una revista de esas que hay en los aviones, de alguna manera, y vio ahí una boutique, o más bien un salón de belleza, y entonces vio que había una dirección ahí. Ese salón de belleza estaba en la Ciudad de México. Y entonces ella arrancó la hoja y escribió una carta con esa dirección, pidiendo ayuda económica, diciendo, estamos pasándola muy mal, tengo un hijo de 9 años que nunca ha comido carne, no ha probado nunca la carne de ningún tipo, porque no tenemos nada. Por favor, ayúdenos. Esa carta llegó, hermanos, a ese salón de belleza y la abrieron. ¿Quién la había enviado? ¿En qué fecha? ¿Qué decía? Y de repente la carta, hermanos, pues como suele suceder, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer con algo, la pusieron ahí, en uno de los sillones donde estaba una empleada. Luego llegó la empleada y la vio y todo, dijo, ay, qué pena, ¿verdad? Y la puso allá. Y así estuvo, hermanos, como un mes, hasta que una de las empleadas agarró la carta y dijo, el vecino dice que es pastor, entonces la voy a llevar. Y me la llevó a mí, hermanos, porque era vecina mía, ahí en la Ciudad de México. Y me dice, mire, vecino, usted dice que es pastor. Yo no sé, dice, pero le quiero decir que esta carta tiene un mes ahí en el salón de belleza. No, le dije, démela.
hicimos un envío de comida y luego otro, y empezó ahí la relación, hermanos, hasta que finalmente pudimos ir y empezar los cultos ahí en la isla de Cuba. Lo digo para gloria de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque Dios lo sabe, ¿no? No tengo ningún otro interés de ningún tipo, hermanos. Solo estoy diciendo que la gente nos observa, saben y quieren ver algo que coincida con lo que creemos, con lo que decimos, pero con lo que hacemos también. Porque hay mucho fraude en este mundo. No sé, pero estoy seguro que de perdido 2 o 3 llamadas fraudulentas recibimos esta semana, ¿no, hermanos? Aparece luego ahí en la pantalla del teléfono, scam, no me acuerdo qué es la otra palabra, ¿verdad? Likely o algo así, ¿verdad? Es un fraude. Bueno, si hay fraudes ahí, no hay problema, hermanos. Pero que nuestra vida como cristianos no sea un fraude. Versículo 5, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está muy claro el pasaje, tiene que ver con el juicio de nuestro Señor Jesucristo para todos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. ¿A quiénes, hermanos? A los muertos. Y se sigue predicando a los muertos, vivos pero muertos. Vivos porque viven, pero están muertos porque no tienen el Evangelio. Se refiere a personas que están muertas en delitos y pecados, como lo estuvimos nosotros. Por eso se predica el Evangelio, para que puedan resucitar y entonces ser juzgados según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Ese es el propósito, que podamos compartir el Evangelio con aquellas personas que están muertos en delitos y pecados. Y termina, hermanos, en el versículo 7, donde se dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, porque estamos en los últimos tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Son disciplinas espirituales, la templanza y la oración. La oración es lo primero, lo demás viene después. En la oración nosotros demostramos que tenemos fe, por eso oramos. Y la fe es imprescindible. Hebreos dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguien no ora es que no tiene fe, por eso no ora, porque no cree. Pero si oramos, entonces demostramos que tenemos fe. Y con la fe somos aceptos delante de Dios. Es la primera de las disciplinas espirituales. Todas las demás vienen después. Y lo otro es que seamos templados. Quizá la mejor imagen que podemos comentar en este sentido es como el hierro cuando se templa. Seguramente ustedes han visto algún programa o saben que para que un fierro sea realmente resistente al frío, al calor, al peso, a las inclemencias del tiempo, tiene que ser templado. ¿Y cómo se templa el fierro? Bueno, se mete en la lumbre a una temperatura muy alta hasta que se pone todo de color rojo, casi deshaciéndose, e inmediatamente después se mete en un líquido frío. Y entonces el metal se encoge, hermanos, y ya después no lo puede doblar porque está templado. Ya no se puede doblar, quedó templado, hermanos, templado. Ese cambio del rojo incandescente, cuando está ahí en la prueba, al agua fría o al líquido frío, hace que el metal quede completamente compacto y entonces no hay manera de que se pueda quebrar, ni siquiera que se pueda doblar. Esa es la imagen. Debemos de ser templados, tener temple, que no podamos ser manipulados por el enemigo, porque somos templados, que nos golpean, que nos tientan,
que el enemigo nos acecha, no importa. Cristo también fue acechado. Todos los cristianos han sido acechados por el enemigo, pero estamos templados. Había un hermano, y con esta anécdota termino, de que no entendía estas cosas. Y siempre llegaba con el pastor y le pedía la oración, porque pues él había andado en malos pasos. Y el pastor cansado le decía, ¿pero por qué? Dice, ay pastor, usted sabe que la carne es flaca. Y se agarraba el cinturón, hermanos, y se hacía así. ¿Cómo? Es que la carne es flaca, pastor. Y la siguiente semana, pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? Es que la carne es flaca, pastor. Y no salía de ahí. Pareciera ser que ese es un estilo de vida, pero no es así. Debemos templarnos con la palabra. Como dice Proverbios, ¿verdad? El hierro con el hierro se afina, ¿verdad? Se afina el hierro con el hierro. ¿Qué necesitamos para sacarle filo a un cuchillo? Bueno, pues otro fierro que esté ahí afilando, ¿no? Afilando. Esa es la labor de nosotros también como iglesia, como cristianos. Afilarnos unos a otros para estar templados. Y entonces podemos salir victoriosos ante cualquier batalla. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a la aplicación práctica. Tenemos 3 aplicaciones. La vida del cristiano en los últimos días, lo que espera Dios de sus hijos en los últimos días de cada uno de nosotros, o en los últimos días cuando Cristo venga, como usted lo quiere interpretar. Número 1, que rompamos en serio con el pecado. Eso es lo primero que Dios espera. Romper en serio con el pecado. El pecado no debe de tener cabida en nuestra vida, hermanos. Nada de que la carne es flaca. Nada de que la araña y lo que ya hemos oído en otras ocasiones, ¿verdad? Las telarañas y cosas de esas. No. Que la estamos pasando mal, la estaremos pasando mal, pero eso no significa que tenemos libertinaje, de ninguna manera. Entonces hay que romper en serio con el pecado. Y me refiero, hermanos, no a que ya no pequemos nunca jamás, porque somos humanos. Seguramente vamos a tropezar. Bueno, no hay problema, hermanos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Cuando alguien tropieza en cualquier forma en que pueda usted imaginarse, pero se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Eso es lo que dice la Biblia. Así es que tome ánimo su corazón. Usted ha tropezado, se ha sentido mal consigo mismo. Usted siente que ha defraudado. Bueno, pídale perdón a Dios. Pídale que le dé más de su espíritu. Y entonces vamos a ir poco a poco rompiendo con el enemigo de nuestras almas. Porque el enemigo de nuestras almas no es una doctrina, hermanos. No es una filosofía, no es una persona, no es una institución. No estamos en contra ni en guerra contra otras denominaciones, por el amor de Dios. No. El enemigo de nuestras almas está aquí en el corazón. Ese es el enemigo al que tenemos que vencer. Lo otro, Dios no necesita que lo defiendan. Pues Dios es Dios, hermanos. ¿Y yo quién soy para defender a Dios? Él es Dios. De repente a nosotros nos da como defender a Dios, ¿no? Y nos volvemos muy apologetas, pero realmente no hay ningún conflicto ahí. Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Bueno, vamos a creer bien. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de romper con el pecado. Por más blanca que sea la mentira, deséchela, porque es dañina. Y el padre de la mentira es Satán. Hasta cualquier otro pecado que usted considere muy grave, todo eso hay que romper con él. Número 2, lo que Dios espera de sus hijos es que
asumamos el sufrimiento que viene como resultado de nuestra fe. Porque el apóstol Pedro, y lo vamos a ver la próxima semana, dice que no debemos de sufrir como malhechores, como homicidas o por meternos en negocios ajenos. Porque si sufrimos por eso, no hay ningún mérito. Simplemente son consecuencias de nuestro mal proceder. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es por causa del Evangelio. Si alguien sufre por causa del Evangelio, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio! Es privilegio de unos cuantos sufrir por el Evangelio de Cristo. A veces sufrimos porque no tenemos un vestido, porque no tenemos unos zapatos, porque no tenemos un carro mejor, porque no tenemos una cuenta en el banco. Sufrimos por muchas cosas, pero eso es un sufrimiento inútil, hermanos. Y cuando nos enfocamos en ese sufrimiento, después cuando viene el sufrimiento por Cristo ya estamos cansados y no queremos sufrir. Entonces no. Asumir el sufrimiento que viene como resultado de nuestra fe es lo que Pedro les está diciendo a ellos, a los primeros destinatarios. Y les dice, miren, Cristo también sufrió. Y aunque sufrió más que cualquiera de nosotros, nunca cometió pecado. Entonces, si nos toca sufrir por causa del Evangelio, demos gloria a Dios, porque es un enorme, enorme privilegio, hermanos. No hay, yo creo que un privilegio tan grande, que ser tenidos por dignos de padecer por causa del Evangelio. Pues ¿quién soy yo? Bueno, puede ser que Dios le dé ese privilegio. Y número 3, Dios espera que vivamos los últimos días de nuestra vida, o antes de que Cristo venga, con la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Hoy más que nunca se requiere de cristianos que seamos sabios. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en el mundo, hermanos. No es como antes. Ahora está mucho peor. Hoy hay nuevas formas de crímenes, de delincuencia, nuevas estrategias para que las gentes tropiecen. Usted puede ver cómo está la situación a través de las redes sociales, todo esto que envuelve a la humanidad hoy en día y que nos hacen creer cosas, y caemos muchas veces en el juego también de lo que es esta comunicación vertiginosa, porque realmente es imparable lo que circula. Nos enfrentamos a cosas nuevas. Estamos viendo acciones como nunca antes se habían visto, leyes que se aprueban y que van en contra de la dignidad humana. Por eso se requiere que vivamos nuestros últimos días con sabiduría. Yo realmente estoy preocupado, hermanos, por los niños de hoy. Y exhorto a los padres para que nos enfoquemos en los niños, para que podamos poner en su corazón los principios bíblicos de la palabra de Dios, para vacunarlos, no solo contra la pandemia que viene, ¿no?, la vacuna, sino contra lo que el mundo ofrece a los niños. Porque sabrá Dios lo que está pasando en las escuelas, sabrá Dios lo que vayan aprendiendo, sabrá Dios lo que les van diciendo, sabrá Dios lo que estén viendo, lo que estén oyendo. A veces incluso dentro de la misma casa. Entonces es un llamado para vivir con sabiduría, hermanos. Para sentarnos con ellos, porque muchos se han ido también. Y no estamos para perder, hermanos, estamos para ganar. Entonces tener tiempo para hablar con ellos, para enseñarles lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, enseñarles lo que no les van a enseñar en la escuela.
Y a veces, hermanos, ni en la iglesia, porque igual en la iglesia están un par de horas. Bueno, estaban antes que teníamos las clases, ahora no más. Pero es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Para que el mundo no los devore con sus ideas y con sus enseñanzas. Entonces, que rompamos con el pecado, que asumamos el sufrimiento que viene como resultado de nuestra fe y que vivamos los últimos días con la sabiduría que viene de lo alto. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para concluir nuestro culto en esta tarde. Hermanos, pues hermosa predicación, ¿verdad? Como pues la gente nos mira, ¿verdad? La gente sabe, hermanos, nosotros podemos decir que somos una cosa, pero nuestros hechos, nuestra actitud es la que va a decir, hermanos. Y pues si conocemos de nuestro Dios, hermanos, pues daremos siempre la actitud correcta, hermanos. Vamos a tener este canto, hermanos, precisamente para pedirle a nuestro Dios que nos ayude, ¿verdad? Que Él sea con nosotros y que nos acerquemos más a Él, ¿verdad? Que no tenemos nada, hermanos, porque todo es de Él, ¿verdad? Pero que nos acepte con nuestro corazón, ¿verdad? Rendirnos a Él. Tal como soy se llama este canto. Tu perfume, yo quiero ser.
grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén, hermanos. Voy a invitarlos que me acompañen a orar a nuestro Dios vamos a recolectar los diezmos y las ofrendas, hermanos. Y recuerden, hermanos, también los que están en sus hogares, pues aquí hay hermanos el sábado para poder recibir los hermanos. Con toda reverencia los invito a que me acompañen a orar y voy a invitar a nuestros hermanos que están preparados para recolectarlos también que se vayan preparando. Señor, nuevamente, Señor, muy agradecidos contigo, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por todas tus bendiciones también. En este momento estamos por recaudar, Señor, recolectar los diezmos, Señor, las ofrendas, Señor, que tus hijos traemos para ti, Señor, como una muestra, Señor, de lo que tú nos das, Señor, de todas tus bendiciones, Señor, de lo que tú nos proporcionas a cada uno de nosotros, Señor, y una muestra del amor, Señor, que tenemos, Señor, y la obediencia que tenemos para ti, Señor. Te suplicamos que los bendigas, Señor, que sabemos que son para el sostenimiento, Señor, y crecimiento de tu obra. Aquel hijo tuyo, Señor, que no tiene alguna fuente de ingresos, algún trabajo, Señor, también te pedimos que tú le bendigas, Señor, para que juntos todos seamos partícipes de tus bendiciones, Señor. Gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mientras nuestros hermanos recolectan las ofrendas, hermanos, vamos a entonar este canto también, un canto bien hermoso que pues es una invitación para que nos vayamos bien confiados a nuestra casa, hermanos. Sabemos que no importa lo que venga, si es algo, una bendición, hermanos, algo agradable, Señor, pues gracias a Dios, bendito sea, hermanos. Y si por alguna razón tenemos alguna dificultad en la semana, hermanos, pues apoyémonos en nuestro Señor también. Mi roca se llama este canto. Esperanza está en Jesús.
la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Amén, hermanos, bendito sea nuestro Dios. Pues ya hemos llegado al final del servicio y al final del día sábado, hermanos. Pues una gran bendición que nos ha dado Dios el día de hoy. Voy a invitar nuevamente a nuestro pastor para que nos despida en oración. Muy bien, queridos hermanos, debo confesar que no era así como yo me imaginaba el regreso a la iglesia. La verdad, tenía yo otra imagen en mi mente, pero como se ha prolongado demasiado esta pandemia, bueno, fue necesario ir abriendo el templo poco a poco. Hoy estuvieron unos hermanos por la mañana y otros por la tarde. La idea que yo tenía es que íbamos a echar la casa por la ventana con una gran reunión, abrazándonos todos y luego yéndonos a comer y que nos dieran ahí las 11 o 12 de la noche partiendo el pan juntos como siempre lo hacíamos, pero no hubo de piña, hermanos. Vamos a ver si más adelante lo podemos hacer con el favor de Dios, pero por lo pronto ni siquiera se toquen, hermanos, porque la ley lo prohíbe, ¿verdad? Y por el bienestar de los demás. Hay mucho contagio en el norte de México, hermanos, y en general en todo Centroamérica. A través de los grupos de WhatsApp que tenemos los pastores en el Congreso, se nos informa todos los días de la situación que vive nuestra iglesia. La estamos pasando mal, hermanos, en México y en Centroamérica particularmente. Hay muchos contagios, no hay lugar en los hospitales, la vacuna no llega. La gente no hace caso, la necesidad económica es muy fuerte, tienen que salir a trabajar y pasa lo que nunca antes había pasado. Porque no somos una iglesia muy grande tampoco, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Eventualmente, por ejemplo, cuando teníamos un tsunami o un terremoto o un huracán, generalmente preguntábamos si había algún damnificado de la iglesia, alguien que hubiese fallecido, y casi nunca hemos tenido problemas de esa naturaleza. Más bien pasaba alrededor de la iglesia, de los hermanos, ¿verdad? Conocidos, sí, pero nunca nos tocaba a nosotros como iglesia. Ahora no, hermanos. En la mañana pedimos la oración por el ministro Héctor Espinosa, su esposa. Hoy en la tarde se ha reportado otro ministro de nombre Rodolfo Siller. Él es cuñado de mi esposa, está casado con una de sus hermanas. Es pastor en una de las congregaciones en Nuevo León, también contagiado. Hay familias que han perdido seres queridos. Hay una hermana en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que ha sepultado 3 familiares. Su hija, su esposo y un sobrino que vivía con ella. Está la hermana Fela, como se le dice de cariño, destrozada, hermanos. Oremos por nuestros hermanos allá en México y en Centroamérica, que Dios los cuide, como también a nosotros, porque aquí tampoco podemos cantar victoria, ¿verdad? Tengamos esa dedicación para orar y que Dios nos libre de esta pandemia. Tenemos pocos hermanos que se conectan para el viernes en la noche. Vamos a seguir por lo pronto esta semana teniendo el culto por medio de Zoom. Invito a los jóvenes para que se conecten. No tienen por qué no conectarse, es el culto general de la iglesia. Hay que hacerlo, ¿verdad? La están pasando mal, todos la estamos pasando mal, pero hay que conectarse para poder alimentarnos de la palabra de Dios. Levante su mano el que no tenga un teléfono inteligente. Todos tenemos teléfonos inteligentes. Bueno, todos conéctense, hermanos, para beneficio de usted mismo y para gloria de Dios. Bueno, vamos a dar más avisos a través de los grupos que tenemos de WhatsApp.
No sé si esté olvidando algo, hermano Andrés. La Junta de Membresía, próximo domingo, día 6 de septiembre, 4 de la tarde, hermanos. Primero Dios. Un agradecimiento a los hermanos que han hecho un gran trabajo, dirigidos por el hermano Andrés Salinas, en todo este tema del regreso al culto, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Apreciamos mucho el tiempo que han dedicado, han sido horas de trabajo. Seguramente Dios les va a recompensar. ¿Algún otro aviso, hermano Andrés? Sí, lo avisamos en la mañana. También invitamos a los jóvenes para que se conecten. Ahí está el aviso ya, yo creo, en el grupo de WhatsApp, con los hermanos López, que van a dirigir esta reunión con los jóvenes. 7:30. ¿Algo más, hermanos? Parece. Cuando terminemos de la oración, se sientan y los hermanos del comité de recepción nos van a ir marcando la salida a cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de este culto. También, Señor, porque hoy ha sido el primer día después de muchos meses en el cual nos hemos podido congregar, si no todos, algunos miembros de esta localidad. Te pedimos bendigas al resto de la Grey en sus casas y tu bendición sea también con todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Bendice sus vidas, Señor, líbrales también de todo mal en esta pandemia, especialmente en Centroamérica, en México. Y protege a tus hijos, Señor. Cuida de aquellos que ya están enfermos. Hemos estado orando por los ministros Héctor Espinosa, su esposa, Betty, y también, Señor, ahora por nuestro hermano Siller, Rodolfo. Bendícelo, Padre, para que él se pueda recuperar, como todos los demás casos que tenemos en la iglesia, en cualquier país, Señor. Guárdanos en esta semana, Padre, líbranos de todo mal, y no obstante lo que pasa, Señor, que no invada el temor nuestras vidas, sino que seamos sabios con esa sabiduría de lo alto para vivir la vida que tú nos das de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Con prudencia, Señor, pero también, Padre, con fidelidad para hacer tu voluntad. Concédenos tu gracia, Señor, de volvernos a congregar. Te lo pedimos todo humildemente, reconociendo nuestros pecados, pidiéndote perdón por ellos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y el amor de nuestro Padre Dios sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vayan en paz.